nos dio frío, se nos quitó el calor y es algo único. Gracias al mundo y al universo. Gracias al universo, qué frase más concreta para resumir la experiencia colectiva de poder vivir un rito regalado por el universo colectivamente, ¿no? Con una franja de totalidad aproximadamente de 200 kilómetros, una distancia equivalente a la distancia que hay entre Santiago y Curicó, así se veía desde el espacio la sombra lunar provocada por el impresionante eclipse solar que se pudo ver desde Estados Unidos, México y Canadá. Esta oportunidad única no solo fue para esa población poder contemplarlo desde distintos puntos, sino que también el mejor momento para estudiar científicamente al Sol, la Luna y principalmente la atmósfera. Seguido por más de 34 millones de personas en los países que se dejó ver y otros varios millones alrededor del mundo, como todos nosotros que estábamos atentos. Este eclipse se pudo ver mucho mejor, con mayor claridad, la corona solar, que son los bordes que resaltan cuando se tapa totalmente el Sol, este anillo que se genera, porque durante este 2024, como ustedes saben y hemos comentado aquí en Futuro 360, el Sol está en un punto de altísima, máxima actividad solar, lo que ha permitido que seamos víctimas y observadores de llamaradas y tormentas solares mucho más intensas. También se pueden conocer sus efectos en la atmósfera, la parte más alta, la ionosfera, la parte más alta de la atmósfera y el lugar donde orbita la mayor cantidad de nuestros satélites, los que pueden tener variaciones en su funcionamiento. Esto en el espacio, mientras que en tierra firme se hicieron un experimento colectivo, una recopilación de datos mediante iniciativas como Soundscapes de la NASA y buscaron las alteraciones que el fenómeno provocaba en animales y en la naturaleza. Esta información termina siendo muy relevante considerando que en ciertos lugares el día se transformó en noche durante más de 4 minutos. De todo esto y más vamos a poder hablar en esta fascinante edición de Futuro 360 que arranca ahora. Como ustedes saben y para fortuna de nosotros, siempre hay un chileno o una chilena metiendo la cola en cualquier situación planetaria. Y esta no fue la excepción. Hubo una chilena, además experta, que tuvo el privilegio de observar el eclipse total de Sol. Es la astrónoma de la Universidad de Chile, Bernardita Reed, quien incluso pudo hacer una transmisión en vivo para mostrar estaba ella ubicada en la franja de la totalidad en Estados Unidos. Y por eso estamos en contacto con ella, desde Estados Unidos, por supuesto, porque todavía el viaje a la velocidad de la luz no existe. Así que bienvenida, Bernardita, otra vez a Futuro 360. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, lo primero, así muy de como copuchenta, ¿cómo fue la sensación de estar allá? Tú ya habías vivido acá la tripleta de eclipses, a pesar de que hubo dos que fueron como más públicamente vistos, el de la Araucanía y el de La Serena, y el de Coquimbo, La Serena, y por lo tanto puedes comparar la experiencia de vivir un eclipse en Chile con la experiencia de vivir un eclipse en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu comparación? Bueno, yo no había vivido un eclipse total solar en Chile. No fuiste a verlo. No pude. El primero, bueno, para que la gente recuerde, tuvimos 3 eclipses seguidos, uno cada año, durante el 2019, después 2020, 2021. El 2019, el que la gente más recuerda porque lo vio mucha gente, ocurrió en el norte de nuestro país. Después el del 2020 ocurrió en el sur. Y luego ya el tercero, que muy poca gente lo pudo ver, pero un montón de pingüinos en la Antártica, muy claro, en el territorio chileno de la Antártica. Ya, entonces, ¿cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? Fue increíble. O sea, yo no sé cómo describirlo. Estábamos con unas amigas que también son astrónomas, que estamos juntas haciendo un doctorado. Estábamos en Dallas, cerca de un lago, y toda la mañana
lleno de nubes, con un estrés de hicimos todo este viaje para que suceda esto, vamos a tener un live stream junto a la Universidad de Chile, también un montón de gente nos acompañaron, entonces estábamos muy nerviosas, pero afortunadamente cuando empieza la parcialidad se empieza a despejar y empezamos a poder ver todo y ya en la hora de la totalidad empieza a ocultar la luna el sol y se genera un destello y luego esta oscuridad que yo como astrónoma la he estudiado, ¿me entiendes? Como la he leído, lo he tenido que conversar con mis colegas, pero el estar ahí fue indescriptible. Todo se vuelve oscuro, puedes ver los planetas, incluyendo Venus en mi caso y Júpiter, y eso fue indescriptible. Y otra cosa, este eclipse fue súper importante porque ocurre además en el pic del ciclo solar. Sí, claro. Eh, Lo habíamos anticipado acá en Futuro 360 porque hemos hecho mucha cobertura de la actividad solar y de toda su influencia incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestras tecnologías, y por lo tanto no debe ser igual un eclipse cuando el sol está como en toda su fiesta que cuando está como en su menor actividad. ¿Existe realmente una diferencia para contemplar un eclipse total de sol cuando hay mucha actividad solar y cuando no? Sí, el Sol tiene capas y una de las capas más externas es la corona solar. La corona solar no la podemos estudiar a simple vista porque nos ilumina tanto el Sol que no lo permite ver, pero en esas típicas imágenes de eclipse donde se ven estas como, no sé cómo decirlo, como un halo saliendo Sí, por los la estamos lados, esa viendo, la corresponde estamos a la viendo. corona. Claro, Total. esa corona es mucho más extensa cuando el Sol está en su máximo de ciclo solar. También están otras zonas que se pueden estudiar de mucho. De hecho, eh, hay un montón de experimentos que se hacen en este momento porque los eclipses son muy especiales en ese sentido. Uno podría pensar, bueno, si es que tapar al Sol nos permite estudiar la corona, ¿por qué no simplemente lo tapamos con un dedo o con un instrumento, para decirlo de forma más elegante? Que eso sería un coronógrafo. Bueno, el tema de usar coronógrafos es que no son tan buenos como el La eclipse en sí, luna, porque, como la luna. claro, la luna es perfecta, o sea, hay una coincidencia de Exacta. exacta que es que el Sol y la luna tengan el mismo tamaño aparente en el cielo, a pesar de que sabemos que los tamaños son completamente distintos. Sí, oye, El, quería ir a eso porque alguna vez en la cobertura de los eclipses anteriores, alguien me explicó que esto de tener un eclipse perfecto total de sol no podría ocurrir desde cualquier planeta, porque nosotros estamos como que tenemos mucha suerte, porque nuestra luna en el fondo calza perfecto para poder tapar el sol por la distancia que tenemos respecto del sol y el tamaño de cada uno de los astros, ¿no? Entonces, eso nos lo puedes explicar mejor, porque, por ejemplo, si estuviera en Marte, ¿veríamos este tipo de eclipses? sí, esa es una pregunta muy buena. Bueno, voy a explicar algo súper básico. Si yo tengo mi mano aquí, la van a ver más grande, pero si la alejo, la van a ver más chica. Y no es que mi mano cambie de tamaño, simplemente este efecto geométrico. Lo que pasa es que el Sol y la Luna, a pesar de que la Luna sea 400 veces más pequeña, está 400 veces más cerca, entonces terminamos viéndolos del mismo tamaño en el cielo. Y lo que ocurre en un eclipse es que justo entonces solar, el Sol es tapado por la Luna en esta configuración perfecta que tiene la Tierra, afortunadamente, pero que en otros planetas no es así. Por ejemplo, si tú te vas a Marte, primero el Sol se va a ver más pequeño, porque estás a una distancia mayor del cielo. Es más o menos, si la distancia de la Tierra, el Sol es una unidad astronómica, esto es 1,5. Entonces un 50% más de distancia. Entonces vas a ver el Sol más pequeño, pero la diferencia es que las lunas que tiene Marte, primero son más chicas y segundo tienen forma de papa muy rara, que son Phobos y Deimos. Entonces han habido eclipses, de hecho uno los puede buscar en internet, eclipses que han ocurrido en Marte, pero son Nada que ver. muy Guata. aburridos en comparación Total. con los que vivimos en la Tierra. Claro. Y Ahí uno eso no se, va a ser siempre. ¿M? ahí uno se explica mucho por qué los pueblos originarios interpretaban de una manera tan
importante el que ocurrieran eclipses, ¿no? Porque además la experiencia, como tú misma describías al inicio, es muy profunda, que algo que te acompaña y que te acompaña con una naturalidad habitual, que lo damos por sentado, de pronto desaparezca, sin duda te cambia el mundo. Y por eso me encantaría entrar un poquito en esos experimentos que se hicieron durante el eclipse. Por ejemplo, ese que estaba dedicado a comprender el comportamiento animal. Si para nosotros animales esta experiencia es tan transformadora, ¿cómo lo será para el resto, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. De todas maneras, o sea, vemos una disminución de temperatura. En mi caso, la temperatura no bajó tanto porque yo estoy en una zona húmeda, porque estaba al lado de un lago, entonces no fue tan drástico. Yo me imagino que en Chile, que es más seco, ese cambio de temperatura se siente más. Además, los vientos cambian. Yo tampoco tuve tanto cambio de viento porque estoy en una zona más plana, entonces también depende de la geografía. Pero todo eso incita a que los animales cambien su comportamiento. Como estaba al lado de un lago, fue muy genial ver cómo los pájaros empezaban a cambiar, y lo que más me impresionaron fueron los grillos. Yo escuché un montón de grillos como decir, ok, Llegó la noche. nos despertamos, por decirlo claro, porque ellos tienen mucha actividad en la noche. Entonces eso fue muy, muy interesante. Y claro, habían unos experimentos de diferentes, como que estaban monitoreando los cambios de sonido en zonas rurales de Estados Unidos. Desconozco si se estaba haciendo en México, pero sí tengo certeza de que en Estados Unidos se estaba monitoreando eso. Y volviendo un poco al tema de los humanos, yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, también en Europa viviendo, y eso me ha permitido conocer gente de otras culturas. Y el eclipse, hubo un eclipse también total solar en Estados Unidos el año pasado, pero yo no estuve en la zona de totalidad. Y la cosa es que estaba con una de mis amigas que es musulmana. Y me llamó mucho la atención porque cuando fue el eclipse ella se fue a rezar. Entonces también hay un tema religioso acompañando a otras culturas que necesariamente la chilena no lo tiene, porque Chile, la población musulmana es mucho más baja. Además, el año en el mundo musulmán va acompañado de la luna, entonces la luna tiene una importancia mucho más grande, Mucho cultural, mayor. que Al a igual veces que los nosotros pueblos la originarios, perdemos. ¿no? Sí, Los los pueblos pueblos originarios originarios también lo mismo. serían los ciclos lunares. Oye, déjame volver sobre el otro experimento porque algo que me llamó mucho la atención es que en ese experimento había una convocatoria también como al científico ciudadano que pudiera aportar con sus propios móviles o con sus propias capacidades de registro a mirar el comportamiento de los animales en el contexto del eclipse. Y me encantaría, tú que haces tanta divulgación, ¿cuál crees que es la relevancia de que los ciudadanos despertemos nuestro científico interior, aunque no nos dediquemos todo el tiempo a eso, y participemos de estos experimentos globales que permiten recabar una data muy distinta de la que podría ser un grupo científico? Bueno, yo creo que con esta pregunta yo podría estar hablando una hora, así que me va a ser difícil responderla como en unos minutos. Porque claro, es para las personas. Yo creo que esto a la gente les sirve para entender que las personas que hacemos ciencia somos personas comunes y corrientes y necesitamos a veces la ayuda de gente que pueda monitorearlo, tal y como nosotros intentamos monitorearlo. En verdad te puedo decir muchas cosas, pero no quiero decir algo tonto. No sé, Yo soy tonta creo que muy seguido, así que tú puedes tener esa libertad también. No es necesario ser inteligente no, todo el rato. Pero no, si quieres, sí. entre medio te meto una pregunta y si se te ocurre más ratito me puedes terminar de contestar, porque una cosa que me importa mucho son los otros, el experimento que para tu gusto era el más importante en el contexto del eclipse. Creo que el más interesante, o que más que interesante me llamó mucho la atención, es poder, bueno, para contexto, justo en estos días hay un cometa acercándose al Sol. Y eso pasa porque algunos cometas como de tipo Halley, como el cometa Halley que mucha gente puede ver, no yo porque yo soy más chiquita, se acercan al Sol y luego se alejan nuevamente porque tienen una órbita mucho más extendida. Se llama casi parabólica. Y hay en este instante un cometa que se está acercando. Y los cometas brillan mucho más cuando están más cerca del Sol porque aumenta la temperatura y entonces se derriten los hielos. Pero la contraparte es que, claro, brillan más por ese efecto que comentaba, pero a la vez están más cerca del Sol. Entonces, el Sol los opaca y además solo los puede ver cuando está haciendo el atardecer o el amanecer.
Entonces el eclipse es un momento súper importante porque puedes oscurecer el sol y ver todo lo que está pasando cerca del sol. Y eso se ha hecho en otros experimentos, no voy a extenderme mucho, pero una de las demostraciones de la teoría de la relatividad general fue usar un eclipse para algo similar. Entonces yo intenté buscar el cometa cuando se generó la totalidad, pero igual tenía muchas nubes y no lo pude identificar. Sabía dónde estaba más o menos, pero eso era uno de los experimentos que me llamaba la atención, como poder estudiar este cometa tan cerca del Sol. De hecho, creo que en otros eclipses pasados, el del 2017 de Estados Unidos, se descubrió un cometa gracias a que hubo un eclipse y se pudo ver cerquita del Sol. Entonces lo más probable es que hayan datos que se hayan acompañado al estudio de cometas, que es súper importante para también entender el origen del sistema solar. Precioso. Oye, Bernardita, simplemente para cerrar, entendiendo que los eclipses no son una cosa extraordinaria, sino que al final ocurren permanentemente en los ciclos de la Tierra, podemos ver sus calendarios a lo largo de nuestra misma vida, cuántos eclipses van a ocurrir mientras estamos vivos. ¿Por qué termina siendo tan importante para la astronomía el hecho de que ocurra un nuevo eclipse? Bueno, para la ciencia es útil porque nos sirve para entender el Sol. Cuando tú te comentaba antes, tapas el Sol, entonces puedes estudiar súper bien la corona, puedes estudiar los ciclos solares. Y eso hoy en día es súper importante porque no quiero decirlo en inglés, que como estoy todo el día pensando en inglés, pero el clima del sistema solar, por decirlo, todo lo que está relacionado con el Sol, los vientos solares impactan directamente a las telecomunicaciones en la Tierra. Estaba leyendo hace como 150 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hubo una tormenta solar bien fuerte que derritió muchos cables. En esa época se ocupaban los telégrafos. De acuerdo, perfecto el caso. Eso es súper grave, porque si llega a pasar que el Sol tiene alguna gran explosión, eso puede impactar las telecomunicaciones y que esta llamada se corte de instante, se quemarían tal vez los cables. Entonces nosotros hoy en día dependemos mucho de la tecnología. El otro día hacía un ejercicio como, hoy en día la gente prácticamente no sabe cómo cosechar y comer. Si un día para otro perdemos el suministro de alimentos, quedamos, como decimos en Chile, pato, quedamos así como, ¿qué hacemos, no? Bueno, algo similar tiene que ver con nuestro Sol y es por eso lo importante es estudiarlo y monitorearlo. Y bueno, eso es lo que se me ocurre así como en un minuto. Oye, Bernardita, muchas gracias por este contacto, también por la transmisión que hiciste. Nosotros la pudimos seguir desde Futuro 360 y promover. Así que te vaya bien también en tu trabajo allá y esperamos conectarte más adelante. No, muchas gracias y siempre con ganas de compartir eventos astronómicos que están sucediendo en el mundo. Súper. Bueno, nosotros como somos una manga de nerds en este equipo, particularmente Cristian Noguchi, hay que decirlo, no nos podemos perder la posibilidad de desglosar y comprender mejor cuando estos eventos ocurren. Nos pegamos una fiesta enorme cuando fue la tríada de eclipses en Chile y esta vez no quisimos estar lejos haciendo especiales, comentarios durante el fin de semana, entrevistas y queremos siempre estarlos acompañando para comprender mejor este mundo fascinante en el que vivimos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y ahora hay cosas de terrícolas. El Tribunal de Estrasburgo emitió un fallo histórico al condenar a Suiza por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar. Esta es la primera condena de un Estado por su falta de iniciativa para combatir el calentamiento global. Francisco Verdejo se metió en este tema tan importante y nos cuenta más en la siguiente nota. Los estados tienen el deber de adoptar, aplicar y poner en práctica de forma efectiva normativas y medidas capaces de mitigar los efectos actuales y los efectos futuros potencialmente irreversibles del cambio climático. Una sentencia histórica
Con 16 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de una agrupación suiza de mujeres mayores, quienes demandaron al gobierno de su país por faltas de acción para mitigar la crisis climática. Esto incluye la incapacidad de cuantificar mediante un presupuesto de carbono o de otro modo las limitaciones nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. El fallo establece que Suiza transgredió el artículo 8 del tribunal, indicando que el cambio climático quebranta el derecho al respeto a la vida privada y familiar. De ahora en adelante, el país tendrá que hacerse responsable de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La sentencia de hoy es histórica y estamos muy contentas de haber llevado esto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora estaremos muy atentos a que Suiza ponga en práctica la decisión. Suiza debe tomar medidas para ejecutar esta sentencia. Tiene la obligación de hacerlo. Nos tomamos en serio esta obligación, pero para ello necesitamos tiempo para examinar qué vías, qué medidas podrían proponerse. El grupo batalló por años en Suiza y tras ser rechazadas por el Tribunal Federal de ese país, decidieron llevar el caso a la corte ubicada en Estrasburgo, Francia. Estoy tan conmocionada, positivamente conmocionada, tan feliz. Porque podíamos hacer algo, podíamos contribuir al futuro, a un futuro mejor para nuestros hijos. El triunfo de los suizos, según indican los especialistas, podría significar un gran precedente para nuevos casos a futuro, en especial para procesos judiciales similares que se están dando en países como España, Suecia o Italia. La decisión afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se aplica a la crisis climática, que los gobiernos tienen la obligación legal de actuar y han defendido el derecho de las personas a acudir a los tribunales y cuestionar las débiles medidas climáticas de sus gobiernos. Las sentencias de hoy dejan muy claro que los Estados europeos tienen la responsabilidad legal de tomar medidas en tiempo real y proteger a la gente, proteger a sus ciudadanos. En tan solo una jornada, el tribunal tuvo que resolver 3 juicios climáticos hacia distintos estados europeos. 2 no tuvieron resultados favorables. 1 fueron jóvenes portugueses que demandaron a 32 países europeos para condenarlos por inacción climática, motivados por los incendios forestales que afectaron a Portugal en 2017. Otro, un exalcalde francés que denunció a su país por falta de medidas ante el calentamiento global, con una demanda individual rechazada por su país en 2021. Bueno, usted sabe que Darwin habría dicho que quien no se adapta no sobrevive, y nosotros le vamos a agregar quien no innova no se adapta. Entonces, como que hay que ponerse las pilas si uno quiere sobrevivir. Por eso en Futuro 360 seguimos estrenando nuevas secciones y hoy es el turno de una nueva que se llama Menos brechas, más ciencia. Usted va a poder entender la profundidad de ese nombre porque vamos a abordar el trabajo y la investigación de científicas que están rompiendo los bordes, los techos y transformando el mundo con su trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar de la doctora Mónica Imaray, bióloga de la Universidad de Chile, que estudia la posibilidad de disminuir el uso de antibióticos en la salmonicultura. Imagínense el impacto de esa investigación para un país como nosotros, como el nuestro. ¿Es eso posible? Veámoslo en la siguiente cápsula. El uso de antibióticos en la salmonicultura es un tema que ha habido que abordar porque evidentemente tiene un impacto en el ambiente. Hay un plan de reducir el uso de antibióticos. Se hace a través del uso de vacunas o de probióticos que estimulan la inmunidad. En lugar de tratar a los peces cuando están teniendo las infecciones, la idea es que podamos prevenir, igual que se hace con el ser humano, vacunándolo. Nosotros usamos como modelos de estudio el salmón del Atlántico o la trucha arcoíris. Y lo que investigamos es, en condiciones de infección experimental, cómo se comportan los mecanismos de inmunidad en esos peces. De tal manera de que si los peces tienen una respuesta temprana, vamos a ver que los peces o no se mueren o no se infectan. La alternativa de estimular la inmunidad para que los
peces estén protegidos contra infecciones es una clave en todos los mamíferos, incluso en los peces. Esto mismo está ocurriendo en el hemisferio norte, de tal manera de que si nosotros podemos diseñar nuevas vacunas que sean eficaces, también vamos a poder compartir esta información con otros países en los cuales también se hace acuicultura. La tecnología de precisión irrumpió también en la agricultura para poder hacerla más sencilla, eficiente y sustentable. Camila Eguía, una persona que se obsesiona mucho sobre el asunto de la eficiencia, viajó a Osorno para mostrarnos drones que arrojan fertilizantes, un tractor que se maneja solo y dispositivos que miden la calidad del pasto para las vacas. Veamos esta nota. En Chile se producen más de 450 millones de litros de leche fluida al año. El consumo per cápita entre 2019 y 2022 promedió 149 litros. Sin embargo, en la cadena lechera del país, antes de la producción, está la administración de la agricultura para los bovinos. La industria se enfrenta a cambios y los avances en tecnología de precisión responden a los avances de la crisis climática, nuevas formas de aprovechar el agua y el uso eficiente de los recursos. Creo que una de las principales gracias que tienen estas tecnologías es que hace que el productor sea más eficiente en el uso de los recursos. Sea más eficiente en la cantidad de fertilizante que aplica, sea más eficiente en el costo que tiene ese fertilizante y sea más eficiente en el impacto que tiene, porque a medida que eres más preciso en aplicar estos productos, en este caso un fertilizante, tienes menos impacto sobre el medio ambiente. Y ahora no se entiende ninguna empresa que no tenga incorporado estos elementos de sustentabilidad. Eso es precisamente lo que se está implementando en los campos agrícolas para alimentar a las vacas. En Osorno, camino a Puyehue, el uso de drones para aplicar fertilizante fue una ayuda clave tras las inundaciones de las precipitaciones del invierno pasado. El minuto que tú operas un dron, inmediatamente estás aplicando agricultura de precisión para no sobreaplicar en una pasada sobre otra, ¿cierto? Desde el minuto que vuelas, estás haciendo uso de agricultura de precisión. La verdad es que cada vez el agricultor ganadero lechero está encontrando a los drones como un uso complementario a las herramientas tradicionales. Básicamente otorga oportunidad de ingreso a potreros que, por ejemplo, por anegamientos no pueden admitir tractores. Y lo que también se está viendo es hacer aplicación y uso de dosis variables, con drones que primero diagnostican requerimiento de cultivo y luego esa tarjeta es pasada al dron que aplica y de esa manera aplicas producto donde necesitas y no donde no es necesario de aplicar. Eso racionaliza los costos y claramente hace que la aplicación sea sustentable porque no sobredosificas donde el cultivo no lo requiere. Otro ejemplo es el tractor. En Pichidamas, este vehículo robotizado diagrama su trayectoria y se maneja solo, permitiendo que el rastro y la aplicación de productos sea pareja y sin usar materiales de más. Acá en el campo, parte importante de los costos va en tema de aplicaciones. Optimiza el uso de los productos químicos, el gasto de combustible. La precisión del trabajo es inigualable. En comparación a antes que uno aplicaba nomás, da lo mismo un poco tratando de llegar a lo más cercano posible a las dosis. Cuando tengo la posibilidad de usar el piloto automático y seguir ciertas líneas y patrones, al final del día salgo más descansado que cuando lo tengo que hacer todo a mano. Cuando uno anda cultivando, incorporando rastrojo, que cada pasada de máquina calce medio a medio con la siguiente y no tener un traslape de 50 centímetros, 1 metro, existe un mayor avance y menor gasto de combustible. Es una necesidad finalmente ir apuntando a eso. Todo esto para la producción de forrajes, que son granos de trigo, cebada y avena, y bolos de pasto fermentado, que sirven de alimento para toda la temporada. La computarización de los sistemas permite estudiar también la calidad del pastoreo de las vacas. Con esta herramienta se mide la longitud y estado del pasto, que luego se traduce en una serie de datos. Acá estamos en un sistema pastoril, por lo tanto, la dieta que es fundamental del pasto, logramos controlar todos los procesos, los residuos que están dejando los animales. Nos va saliendo la producción, los sólidos, las calidades, la alimentación de cada uno de los lotes, los criterios de pastoreo y la participación de las praderas, ¿no es cierto?, y la tasa de
de crecimiento. Y nos va saliendo los criterios de pastoreo con su respectiva imagen, el consumo de materia seca de cada uno de los lotes de la pradera en sí, después el consumo de los alimentos, participación de la pradera para cada uno de los lotes, y le sale la disponibilidad por cada uno de los potreros de materia seca. La sustentabilidad dice, ¿no es cierto?, hacer finalmente las cosas en el campo, hacer las cosas bien, de la mejor manera posible y técnicamente posible. Entonces, la ayuda de estas nuevas tecnologías ayuda a eficientar los procesos y hacerlo lo mejor posible, utilizando herramientas de análisis y de control mejoradas finalmente. Son avances tecnológicos para la sostenibilidad y la sustentabilidad del trabajo de campo, a través de la optimización del proceso. Bueno, nosotros tenemos una sección que se llama Animales Sorprendentes. No solo porque creemos que los animales son sorprendentes, sino porque al conocer estas historias nos dan más ganas todavía de conservarlos, de hacer el trabajo de la conservación de sus ecosistemas. Y es por eso que hoy día vamos a hablar de este arquitecto de los climas áridos y desérticos. Es un carpintero que tiene una gran agilidad para construir sus nidos dentro de los cactus. Imagínense al tiro como seguridad y protección en un solo concepto habitacional. Meticulosamente el macho y la hembra excava un hueco dentro de las cactáceas y espera hasta 1 año para que la pulpa de la planta se seque. O sea, una persona que además tiene paciencia. Y pueden entonces vivir ahí. Luego este mismo espacio puede ser reutilizado por otros pájaros, o sea, además circular, ¿me entiendes? Reutilizable, que necesitan nidificar en lugares tan extremos como es el desierto. El carpintero del desierto también es conocido como Gila Woodpeck y en Chile tiene un par muy similar apodado el chincolito de las cactáceas. El carpintero, con sus alas bicolor entre blanco y negro y cabeza y pecho de color beige, vive en desiertos y arroyos en California, Estados Unidos. También puede ser visto en lugares como Arizona y México. Finalmente, debido a su habilidad y rol dentro de estos ecosistemas, esta curiosa ave tiene un ruidoso canto que los hace resaltar entre las distintas especies, habitualmente más silenciosas, que habitan el desierto. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más pronto en Futuro 360. Bueno, y volvemos con nuestra querida sección Chile Científico, donde revisamos todo lo que ocurre más allá de las fronteras del reino en la región metropolitana. Y vamos a Coquimbo, donde un grupo de investigadoras desarrollaron la primera faringe electrónica inalámbrica del país. La característica principal de este dispositivo es que permite a personas comunicarse sin tener que usar las manos para poder activar el micrófono que les permite hablar. Veamos los detalles en el nuevo Chile Científico. Esto es una laringe electrónica a manos libres. Un sistema de laringe electrónica, los cuales están destinados a ayudar a personas laringectomizadas, víctimas del cáncer de laringe. Generalmente las laringes se utilizan con una mano. Tenemos un sujeto de prueba que es don Pedro, que la parte de utilizar su mano para la laringe usa un bastón. Entonces no puede hacer la comunicación verbal, que es lo que él le gusta bastante hacer. La idea es que esto se pueda utilizar dentro de un bolsillo y el collarín se pueda poner en el cuello para facilitar el uso de manos libres. Esta laringe tiene un sistema electrónico que va acá, aquí es donde se carga. Esta parte de aquí es la parte que vibra y por dentro tiene un imán y un circuito completo. Esto que está acá está impreso por 3D con PLA y el collarín está impreso en 3D con un material que se llama TPU, que es un material mucho más flexible para que pueda ajustarse al cuello de las personas, de los pacientes. Se prende. Y aquí se regula la frecuencia.
Esto es una primera iteración, la idea es poder seguir desarrollando mejoras en esto para poder en algún momento llegar a las personas que necesitan comunicarse con sus familiares incluso. Bueno, llega el momento de los breves de Futuro 360, donde abordamos todas esas cosas que nos quedan ahí como desgranadas, pero que no nos podemos dar el lujo de dejar de mencionar. Entre el 19 y el 20 de abril se llevará a cabo la Precop de la sociedad civil en el Centro Cultural de España y la Universidad Académica de Humanismo Cristiano de la ciudad de Santiago. En esta instancia va a haber 45 actividades informativas enfocadas en facilitar el diálogo regional y fomentar la participación, compartir conocimiento y más. Sobre todo en torno al acuerdo de Escazú, que ustedes saben que Chile que primero dijo que había que hacerlo, después se retiró y se demoró en reconfirmarlo y finalmente terminó entrando, pero hace no tanto. Cabe recalcar que este tratado internacional ha sido firmado desde 2018 hasta la fecha por 25 países de América Latina y el Caribe y ratificado en los últimos años por 15 de ellos, entre ellos, como les decía, nuestro país, que lo hizo recién el 31 de mayo de 2022. No me acordaba de la fecha. El evento será organizado por las ONG FIMA y Zeus Chile y va a tener más de 70 organizaciones participantes de todo el continente, incluyendo representantes de pueblos indígenas, de distintas ONGs y autoridades del sistema de Naciones Unidas, con el propósito de comprometer más esfuerzos para garantizar los derechos de acceso y protección de las personas defensoras de medio ambiente, que es uno de los grandes temas para Latinoamérica, que tiene tanto que cuidar. Y hay tantas personas que dedican su vida a esto, pero que están en una situación de alta vulnerabilidad y muy amenazadas y a veces incluso muchos de ellos asesinados y asesinadas. La entrada a esta convocatoria será gratuita y abierta a todo público y también va a ser transmitida a través de YouTube con traducción simultánea, así que no se la pierdan. Bueno, y un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos publicó un estudio donde consiguieron crear un cromosoma artificial viable capaz de ser introducido en células humanas y ser heredado a la hora de multiplicarse. Imagínense lo que estamos diciendo. Es como un paso más a lo que ya veníamos haciendo como con editar nuestro genoma. Bueno, ahora además podemos incluir un cromosoma artificial. Esto se logró a partir de estudios realizados en células de levadura, cuya versatilidad ayudó a mantener intacta la información del genoma humano tras ser asimiladas y reproducir exitosamente el centrómetro, que adivinen dónde está. Está en la parte central, crucial, y es crítica para la división y transmisión de un cromosoma. El equipo, conformado por 14 especialistas, reportó que este descubrimiento va a permitir hacer cambios puntuales en la secuencia genética en el largo plazo, ayudando así a los tratamientos para enfermedades como la hemofilia, la anemia, la distrofia muscular e incluso el cáncer, produciendo además moléculas y anticuerpos con mucha mayor eficiencia que la actual. Bueno, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lanzó una advertencia ante el creciente número de casos de dengue en América Latina. Nos está soplando en el oído a los chilenos, donde se han registrado más de 3.5 millones de infectados y más de 1.000 fallecidos hasta marzo de este año, cifra que triplica el rango registrado en 2023. Encabezando la lista de los países afectados está Brasil, aquí a la vuelta de la esquina, con 2,96 millones de casos confirmados, seguidos por Paraguay y Argentina, literal, al lado. En nuestro país, el Ministerio de Salud ya extendió una alerta sanitaria tras registrar 96 casos importados a nivel continental y otros 16 autóctonos al interior de Isla de Pascua. Para poder combatir su importación, distintos expertos han aconsejado a los viajeros usar ropa larga, minimizar la exposición de la piel, aplicar repelente de insectos con regularidad, evitar el uso de perfumes florales y utilizar mosquiteros a la hora de dormir. Algunos de los síntomas más comunes son fiebre alta, erupciones en la piel, dolor abdominal y vómito, por lo que se recomienda que si ustedes tienen estos síntomas y han estado de viaje hace poco, vayan derechito a consultar a un centro médico cercano. Es importante también comprender que este tipo de brotes tienen todo que ver con el calentamiento global y el cambio climático, solo para que no creamos que las cosas son aisladas.
Bueno, hablemos otra vez del viejo mundo. Mucha polémica causó la apelación de la petrolera Shell, que decidió apelar a una sentencia de un tribunal holandés que en 2021 ordenó reducir sus emisiones de carbono en un 45% respecto de lo emitido en 2019. ¿Qué precedente marca el hecho en términos medioambientales? ¿Cuán fuertes son los tribunales? ¿Cuánto podemos hacer que se cumplan los acuerdos globales para poder detener el calentamiento global en el marco de COPs que sucesivamente van perdiendo frente a las grandes petroleras del mundo, al gas y el petróleo en el mundo? Francisco Verdejo reporteó este tema y este es su informe. En 2023 se pasó el umbral de los 1,5 grados. En 2022, la Antártica registró un alza de 38,5 grados Celsius a su temperatura promedio y gases más contaminantes que el CO2 han aumentado hasta 24.000 veces en el último centenio. Por todo esto, lo ocurrido con una de las petroleras más grandes del planeta genera revuelo. Fue en 2021 cuando un tribunal holandés ordenó a la petrolera Shell a reducir sus emisiones. Hoy, la empresa apela para revertir esa decisión. No existe una base jurídica sólida y concreta para el orden de reducción. La sentencia y la demanda no pueden sostenerse legalmente. 6 organizaciones medioambientales y más de 17.000 coquerellantes se unieron para el pueblo de Holanda contra Shell. Así se llamó el proceso judicial que inició en 2019 y que en 2021 obligó a la empresa a reducir en un 45% sus emisiones a 2030. El año 2021, un tribunal en La Haya determinó que Shell debe reducir sus emisiones totales en un 45% para el año 2030 respecto del año 2019. Esto contribuye en términos prácticos a 740 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. Lo que estamos viendo esta semana en un juicio o 4 días de audiencia más bien, es la apelación de Shell a esa sentencia por falta de sustento jurídico. La petrolera asegura que no han podido cumplir la sentencia, que esta tendría grandes repercusiones económicas y que cada país debería seguir sus propias resoluciones. La transición de la industria de alta a baja emisión puede llevar a la pérdida de puestos de trabajo. No existe una solución única. Las políticas gubernamentales y la legislación son, por tanto, el camino adecuado para lograr una transición que equilibre las consideraciones sociales, medioambientales y económicas. Shell tuvo una baja del 30% en sus ganancias de 2022 a 2023, logrando sumar $28 billones el año pasado. Aún así, organizaciones medioambientales querellantes denuncian que sigue afianzando inversiones. El nuevo CEO ha dado marcha atrás a los planes de producir menos petróleo y gas, y Shell continúa invirtiendo en nuevos proyectos de petróleo y gas. El objetivo de Shell es convertirse en una empresa de energía con emisiones netas a 2050. Apelar no cambia esto. Hay aspectos que no son factibles o incluso razonables. Esperar que Shell o cualquier empresa individual lo logre. Apelación que se da a 7 años del Acuerdo de París e iría en contra de estos principios. Resolución vinculante que obliga a los estados a bajar del umbral de 1,5 grados a 2030. Al mismo tiempo, la apelación no se condice con el gran anuncio de la COP28 de Dubái, donde se estableció el objetivo de alejarse de los combustibles fósiles a 2050. La disputa que subyace en este caso es si es que el Acuerdo de París, es decir, los compromisos climáticos internacionales y las políticas climáticas a nivel nacional son o no vinculantes para las empresas y si se puede hacer responsable a las empresas por el incumplimiento de este tipo de acuerdos. Cuando una compañía cualquiera rema en contra de esta trayectoria, lo que estamos haciendo es cargar sobre otras áreas de la economía el peso de tener que ser mucho más agresivos en las reducciones para que en su conjunto, como humanidad, logremos llegar a esta reducción de 50% al año 2030. Y es que es el primer proceso en el mundo donde una empresa de tal envergadura hace este tipo de petición. La apelación, que durará 4 días hasta el 12 de abril, sigue bajo un escenario incierto. Así como la demanda y la sentencia histórica en su momento también dio paso a que esos argumentos y esa, digamos, estructura de la demanda pudiese ser replicada en otros países, también siempre van a ser replicables los contraargumentos y los argumentos de esta apelación.
lo que estamos viendo es que en distintos lugares del mundo está empezando a ocurrir que los tribunales de justicia están empezando a hacer exigibles los compromisos o públicos que han asumido algunas empresas o los compromisos que los estados están acordando en el marco de las negociaciones multilaterales. Esto habla del desafío más importante de nuestro tiempo. Si privilegiamos en términos de justicia a la vida, si gana la vida, o si gana finalmente el lucro egoísta de unos pocos. Expertos estiman que la sentencia podría resolverse a mediados de año. Actualmente Shell se proyecta dentro de las 10 empresas más contaminantes del mundo y al mismo tiempo diversas petroleras están muy lejos de cumplir las metas del Acuerdo de París. Disputa legal que se da en un momento donde la acción climática es urgente. Hasta aquí llega este fascinante programa de Futuro 360. Yo sé que es patudo de nuestra parte que lo encontremos así, pero es que lo hemos pasado tan bien con nuestro propio programa, no este, sino todos los que hemos hecho durante este año con un formato distinto. ¿Ustedes lo han pasado mejor? Aprovechen de comentarnos a través de nuestras redes, estamos atentos a lo que ustedes nos dicen a través de Twitter, en Facebook, en Instagram, donde les guste. También puede ser en TikTok, para que sepan. Y nosotros nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360.